Imaginemos un mundo diseñado para la felicidad perfecta, sin dolor, sin tristeza, sin ningún tipo de preocupación. ¿Suena bien, a que sí? Pues hoy vamos a desmontar esa idea. Nos vamos a meter de lleno en un mundo feliz, de Aldous Huxley, para entender por qué esa utopía es en realidad una de las advertencias más aterradoras que se han escrito jamás. Y ojo, lo vamos a hacer usando como guía al propio autor. Y empezamos con algo que es potentísimo. 15 años después de publicar su obra maestra, el mismísimo Huxley la revisa y de entrada nos dice: me equivoqué. Reconoció que a su protagonista, el salvaje, solo le dio dos salidas: la locura de una sociedad hipercontrolada o la vida de un primitivo. Esta autocrítica, que es brutal, es nuestro punto de partida. ¿Por qué? Porque nos revela que el debate que plantea el libro va mucho más allá de lo que parece a simple vista. Así que este va a ser nuestro recorrido de hoy. Primero exploraremos esa visión y el arrepentimiento del propio Huxley. Después nos preguntaremos cuál es el precio, el altísimo precio, que se paga por la estabilidad. Luego nos colaremos en la fábrica donde se producen humanos en serie y descifraremos el siniestro método que usan para que amen su propia esclavitud. También vamos a ver por qué fue necesario borrar el pasado por completo. Y para terminar, la pregunta del millón: ¿qué tan cerca estamos realmente de esta profecía? Vale, vamos con el primer punto. El arrepentimiento de Huxley no era solo una cuestión artística, para nada, era algo mucho más profundo, era filosófico. Se dio cuenta de que al encerrar al salvaje en ese dilema sin salida, quizá había sido demasiado cínico. De hecho, él mismo se describía como pirrónico, o sea, un escéptico radical. Y fue precisamente ese escepticismo lo que le llevó a omitir una pieza que era clave en su propio puzzle. Y aquí está el punto crucial, la clave de todo esto. Si volviera a escribir el libro, y esto lo confesó él mismo, le daría al salvaje una tercera opción, una comunidad de exiliados, de gente que vive al margen, donde la ciencia y la tecnología estuvieran al servicio de las personas, y no al revés. Un lugar donde la libertad y la cooperación de verdad fueran posibles. Esta tercera alternativa, creedme, no es un simple detalle, es el verdadero corazón del debate que Huxley nos dejó. La gran pregunta: ¿es posible un progreso que no acabe deshumanizándonos? Bien, con esa idea de la tercera vía en mente, vamos a entrar de lleno en el estado mundial. Para entender cómo funciona este universo es fundamental captar su obsesión central, esa meta suprema por la que se justifica sacrificar, absolutamente todo lo demás. Este es el lema que nos recibe, grabado en la puerta del centro de incubación. Son los tres pilares de esta sociedad. Comunidad, porque nadie está solo. De hecho, el lema es: todos pertenecen a todos. Identidad, porque desde antes de nacer, cada persona tiene un rol y un lugar fijos. Pero la palabra clave, la que lo sostiene todo, la más importante, es estabilidad. Ese es el objetivo final. Es, por así decirlo, el Dios al que todos rinden culto. Y claro, para conseguir esa estabilidad total, los interventores mundiales hicieron un análisis de lo más frío y calculador. Se hicieron una pregunta muy simple: ¿qué nos desestabiliza? Y la respuesta fue, pues básicamente todo lo que nosotros valoramos. La familia, fuera. El amor romántico, con todos sus dramas, fuera. El arte, que despierta emociones que no se pueden controlar, también fuera. La ciencia pura, todo eso fue identificado como si fuera un virus y se erradicó sistemáticamente. Vale, pasemos ahora de la filosofía a la ingeniería. Porque, ¿cómo se construye una sociedad así, desde la base, desde los cimientos? Pues la respuesta está en el lugar donde los seres humanos ya no nacen, sino que se fabrican. Bienvenidos al Centro de Incubación y Condicionamiento de la Central de Londres. Aquí tenemos la piedra angular de todo el sistema. De la reproducción natural, mejor nos olvidamos. El proceso Bokanovsky es básicamente aplicar la cadena de montaje a la biología humana. Mediante una serie de paradas en el desarrollo, usando rayos X, alcohol, consiguen que un solo óvulo fecundado se divida una y otra vez. Fijaos en este número: 96. 96 gemelos idénticos. Es la estandarización llevada al extremo. Imaginemos una fábrica entera operada por clones. 96 individuos idénticos haciendo 96 tareas idénticas. Es el sueño de cualquier director de producción, eficiencia y previsibilidad absolutas. Como dice el propio director del centro, esto no es solo un avance científico, es la herramienta fundamental que garantiza la estabilidad. Si puedes producir en masa tu clase trabajadora, eliminas la individualidad, la disidencia, el descontento. Creas una sociedad de engranajes humanos, todos perfectamente intercambiables y, por supuesto, controlables. Pero claro, fabricar cuerpos en serie no es suficiente. También hay que fabricar las mentes. A ver, ¿de qué sirve tener esclavos que odian su condición? El Estado mundial quiere esclavos que la amen.
que de verdad crean que son libres y felices. Y para conseguirlo, desarrollaron las técnicas de condicionamiento más sofisticadas que podamos imaginar. Esta escena es sin duda una de las más famosas y aterradoras del libro. Primero vemos a un grupo de bebés de la casta delta arrastrándose, felices, hacia unos libros y unas rosas. Inmediatamente después suenan unas sirenas ensordecedoras y el suelo les da una descarga eléctrica. El resultado es una asociación pavloviana de manual. Terror y dolor asociados a los libros y a la naturaleza. ¿Y el objetivo final de todo esto? Pues es tanto económico como político. El amor a la naturaleza es gratis, no mueve fábricas. ¿Y los libros? Los libros meten ideas peligrosas en la cabeza de las castas inferiores. La segunda herramienta clave es la hipnopedia, la enseñanza durante el sueño. Se dieron cuenta de que durante el sueño no se pueden enseñar hechos concretos como, la longitud del río Nilo porque no hay un entendimiento real. Pero lo que sí se puede grabar a fuego es la educación moral. Son miles y miles de repeticiones, frases y eslóganes susurrados que se acaban convirtiendo en las verdades indiscutibles sobre las que se construye la mente de cada persona. Y esto es lo que escuchan noche tras noche susurrado al oído. Los alfas visten de gris, trabajan mucho. Me alegro de ser un beta porque no trabajo tanto. Los gammas son tontos. Fijaos en que no es una ley impuesta desde fuera, no. Es una verdad que sienten como propia. Cada casta aprende a amar su lugar y al mismo tiempo a despreciar a las demás. La jerarquía social no es que no se cuestione, es que se celebra. Y aquí está la fórmula maestra del Estado mundial, tal y como la explica el director. A través del condicionamiento consiguen que el destino social de cada persona coincida, pero a la perfección, con sus deseos. No hay conflicto, no hay frustración. ¿Por qué? Porque cada individuo está programado para querer hacer exactamente lo que el sistema necesita que haga. La servidumbre perfecta al final es aquella que se confunde con la propia felicidad. Ahora bien, para construir esta utopía tan estable, primero hizo falta una demolición. Una purga total de la experiencia humana tal y como la conocemos. La estabilidad, como vemos, tiene un precio. Y ese precio es la historia, la cultura, el arte, la religión, en definitiva. Es todo aquello que nos hizo humanos. Esta frase, de uno de los 10 interventores mundiales, resume la filosofía a la perfección. La historia, con sus guerras, sus revoluciones, su miseria y sus pasiones, no es más que un catálogo de inestabilidad. Así que, para empezar de cero y controlar el presente, había que borrar por completo el pasado. Volaron monumentos por los aires, quemaron libros, todo lo publicado antes del año 150 de la era de Ford fue sistemáticamente destruido. Pero fijaos bien, porque no solo borraron el pasado, es que lo reemplazaron. Donde antes había una familia, ahora está la incubadora. Donde había arte, como el de Shakespeare, ahora está el sensorama, que es una especie de cine superficial. Y donde había emociones profundas, ahora está el consumo constante y el soma, esa droga perfecta que te da unas vacaciones de la realidad sin ningún tipo de resaca. Cada vacío que dejaron fue rellenado con una solución de ingeniería social. Y la purga llega a un nivel tan profundo que redefine el propio lenguaje. La palabra madre se convierte en un insulto, en una obscenidad que hace que los estudiantes se sonrojen. La simple idea de nacer de una mujer se considera un acto asqueroso, casi biológico. Al borrar las palabras borraron el concepto. Se cortó de raíz el que quizá sea el vínculo más fundamental de la humanidad. Y con esto volvemos al punto de partida, a ese prólogo que Huxley escribió en 1946. Porque claro, después de la Segunda Guerra Mundial, después de ver el auge de los totalitarismos y el desarrollo de la bomba atómica, su visión del futuro cambió, y cambió drásticamente. Lo que antes para él era una fábula lejana, de repente le pareció una posibilidad terriblemente cercana. Mirad esta cronología, porque es realmente escalofriante. En 1931, Huxley sitúa su distopía 600 años en el futuro. Le parecía algo remoto, casi una fábula. Pero solo 15 años después, con el horror de la guerra todavía muy reciente, echa cuentas de nuevo. Y su nueva predicción es mucho pero que mucho más alarmante. Y esta es la advertencia final, la que de verdad te deja helado. Desde su perspectiva de 1946, él creía que un mundo así, y cito textualmente, hoy parece posible que tal horror se implante entre nosotros en el plazo de un solo siglo. Se dio cuenta de que el control no vendría por la fuerza bruta, sino por la seducción, por el ofrecimiento de seguridad y de placer a cambio de nuestra libertad. Y esto nos lleva a la pregunta final, la que Huxley nos deja en el aire para que la respondamos nosotros mismos. Él nos advirtió sobre un futuro donde la gente amaría su propia esclavitud gracias a la propaganda, a las drogas, al entretenimiento sin fin.
Hoy, con nuestras redes sociales que nos dan chutes constantes de dopamina, con el entretenimiento a la carta que nos aísla y con los avances en farmacología, la pregunta es inevitable. ¿Qué tan lejos estamos? ¿Cuáles de nuestras comodidades modernas son, en realidad, formas sutiles de control que nos llevan, poco a poco, a amar nuestras propias cadenas? La pregunta, desde luego, queda abierta. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis.